a presentar un informe de muestreo isocinético de chimeneas. ¿Qué se hace en el muestreo isocinético de chimeneas? En el muestreo isocinético de chimeneas, lo que se hace es determinar la emisión de material particulado y otros contaminantes en miligramos sobre metro cúbico. ¿No es cierto? Y generalmente para establecer el grado de cumplimiento de la norma de calidad del aire se compara con la norma de calidad del aire a condiciones de referencia que también está en miligramos metros cúbicos. Esta relación entre la emisión de material particulado y la norma de calidad del aire, todas dos dadas a condiciones de referencia, lo denominamos a lo largo del curso unidades de contaminación atmosférica y permitían definir la frecuencia de muestreo. Para el caso del proyecto que van a ustedes abordar a partir del día de hoy como parte del proyecto final del curso, ustedes van a establecer una relación entre las emisiones y las emisiones. Esto es una relación de causa-efecto. Todas estas emisiones, debo decir, las saqué, ¿sí?, de muestreos isocinéticos realizados en el Valle del Cauca entre el 2019 y el 2020. Son estudios isocinéticos recientes. Obviamente, esta relación de emisión servía para establecer el grado de cumplimiento de la norma de calidad del aire, pero había otro parámetro, muchachos, que nosotros calculábamos, y era la carga contaminante, el flujo de carga. Los kilogramos por hora de material particulado que se emitían a la atmósfera, ¿sí?, en el muestreo isocinético. En el muestreo isocinético. Ahora bien, que cojamos la emisión de la industria y por medio de uso de un modelo gaussiano, entendamos, ¿sí?, el efecto comportamiento de la concentración de material particulado versus la distancia en la dirección del viento. Entonces, queremos ver el efecto. Concentración versus distancia en metros. Este va a estar en microgramos por metro. ¿Cuántos escenarios vamos a analizar? Ya explico. Y queremos ver la delimitación del área de influencia de las emisiones. La delimitación del área de la influencia de las emisiones. ¿Y cómo vamos a entender esa delimitación del área de influencia de las emisiones? Entonces, este teclado que yo no sé por qué se... Guardemos aquí, porque estoy en el mismo Word, porque ahorita vamos a presentar y que no me dejas avanzar. Ah, bueno.
¿Cómo vamos a entender el efecto de las emisiones? Qué vergüenza este. Dejar, pero ya mismo. Listo. ¿Cómo vamos a entender ese efecto, muchachos? Ese efecto lo vamos a entender desde el punto de vista de la meteorología. Efecto está asociado a la meteorología. Está asociado a las emisiones expresadas como el flujo de carga, y ese efecto está asociado a la predominancia, pero la predominancia está aquí en meteorología, velocidad y dirección del viento. Y hay otras variables meteorológicas como la radiación solar, la temperatura ambiente, y dentro de las emisiones están las variables de proceso, que ya las vamos a explicar. Pero ese efecto, en un estudio detallado, busca establecer, ¿sí?, una especie de plan de atención de episodios por contaminación del aire. Entonces, en un análisis de escenarios, uno podría decir, muchachos, uno podría decir, no es que sabe nada. Uno podría decir que me voy a inventar escenarios. ¿Qué pasa si el flujo de carga, ¿sí?, se quita sin sistema de control de material particulado? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿O qué pasa si el flujo de carga se duplica, se triplica o se multiplica? ¿Qué pasa en un análisis de escenarios, ¿sí?, para el mismo flujo de carga, ¿sí?, expresado en kilogramos hora? ¿Qué pasaría si, expresémoslos como pregunta, con el efecto de la estabilidad atmosférica? Para los escenarios que he propuesto aquí, solo como por poner un ejemplo, y en un plan de atención de episodios, pueden decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la dispersión en el día y en la noche? Todas estas preguntas que he puesto sobre la mesa se consideran escenarios de dispersión, que llevan a escenarios de dispersión utilizando las ecuaciones del modelo de modelación. Todos son escenarios, muchachos, todos. Yo podría proponer ahí muchísimos escenarios. Puse sobre la mesa algunos. ¿Por qué? Porque es posible que hoy hagamos el isocinético y la emisión versus la norma de emisión cumpla, y el flujo de carga o el flujo de contaminante, digamos, no genere un impacto. Pero eso puede pasar, mañana puede pasar otra cosa, y puede haber un derrame, se puede dañar el precipitador electrostático, puede fallar
los multiciclones o los filtros de manga. ¿Y qué le pasa al aire? ¿Qué le pasa a la gente? Y entonces, en últimas, todo este discurso es para tratar de entender, de acuerdo con la meteorología, supongamos que yo tenga una rosa de vientos, donde aquí está el norte, aquí está el sur, aquí está el este y el oeste, y supongamos que mi dirección predominante es esta, y entonces esto es el noreste. O mi dirección predominante es esta. Este sería sureste, ¿sí? O supongamos que el este. Entonces, en una rosa de vientos podemos llamar 5 o 6 direcciones predominantes. 5 o 6 direcciones predominantes. Entonces, yo lo que quiero entender es si aquí hay una chimenea y estoy colocando sobre la rosa de los vientos solamente para efectos didácticos, si aquí yo tengo una chimenea y aquí queda el barrio de las Américas del municipio de Palmira, estoy colocando una incógnita, ¿sí? En Palmira, yo podría entender la relación entre la emisión y lo que le está pasando a la calidad del aire en el barrio, en un centro poblado, en el barrio de las Américas. Entonces, ¿qué hice yo en este ejercicio? ¿Qué hice yo en este parcial, muchachos? Lo primero, ya deben algunos haber leído rápidamente el parcial. ¿Qué hice yo en este parcial? Primero, vamos a utilizar unos datos reales de emisión y de meteorología. No vamos a utilizar los datos, el nombre de la empresa. La empresa se va a llamar empresa X. Ya les voy a explicar por qué. Y no les voy a dar las coordenadas de la fuente fija, ni de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un tema de confidencialidad. Los datos sí son reales de emisión y los datos de meteorología son de la estación UNAL Palmira. Entonces, ustedes van a tener la meteorología de aquí, del campus. Y entonces, teniendo en cuenta que vamos a tener la meteorología del campus, y para garantizar la confidencialidad de los datos suministrados en la emisión, entonces, tercero, vamos a suponer que la chimenea está ubicada, que esa emisión está ubicada en la torre administrativa de la UNAL Palmira. ¿Por qué? Porque les di las coordenadas exactamente de la terraza de la UNAL Palmira. ¿Qué buscaba con eso? Simplemente un ejercicio hipotético de contaminación del aire. ¿Qué le pasa? O sea, vamos a tener 8 fuentes fijas. Son 8 grupos. 8 fuentes fijas con información real. Y vamos a modelar como si esa fuente estuviera en la torre administrativa. Entonces, cada empresa va a tener una altura física de chimenea en metros, ubicada en el edificio administrativo. Y vamos con la meteorología, ¿sí? Yo les di un periodo de datos meteorológicos, ¿sí? Unos meses. Ya les explico a cada uno. Les di un periodo de datos meteorológicos unos meses a cada grupo. Van a tener rosas de viento diferentes.
diferentes. Todos van a tener rosas de vientos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener efectos diferentes. El modelo que van a correr va a dar efectos diferentes a nivel de superficie. Inicialmente yo propongo que evaluemos puntos a nivel de superficie y en la línea central de la pluma. Pero después en el parcial digo, compare estos valores con la curva del comportamiento de la concentración a la altura física de la chimenea y compare con el comportamiento de la concentración a la altura efectiva de la chimenea. Entonces, este ejercicio puede ser una gráfica, no sé, de este tipo. Las pueden concentración, distancia, y vamos a tener 3 curvas, porque X se va a mantener, ¿sí? Escenario 1, escenario 2, escenario 3. ¿Por qué me parece importante? Para que ustedes vean el comportamiento de la pluma, porque realmente si yo superpongo la chimenea aquí y imagino que esto también, además de ser el eje de concentración, es el eje Z. La descarga realmente se está dando a la altura efectiva de la chimenea. Y el efecto a nivel del suelo es diferente que el efecto a nivel de la altura física y el efecto a la altura efectiva de la chimenea. Por eso propongo este análisis inicialmente. Después, propongo el análisis del área afectada. Y para el área afectada, X, Y, y que habíamos dicho que es, vamos a utilizar las normas de calidad del aire para PM10. Y lo digo en el parcial. A condiciones de referencia es de 100 microgramos por metro cúbico para tiempos de exposición 24 horas y 50 microgramos metro cúbico para tiempos de exposición anual. Entonces vamos a utilizar los puntos de la isopleta. Recuerden que acá es menos Y, son los valores. Y vamos a calcular el área afectada, que excede la norma de calidad del aire. Digamos que ese es el camino que he propuesto en el parcial. Hay un tema que no he mencionado y es la estadística descriptiva. Resulta que la rosa de los vientos me va a servir en este parcial para una cosa. Y tiene que ver con Ve, profe, ve que si puedes devolver un momentico que no he terminado de copiar. Listo. Listo. ¿Ya? Listo, profe. Listo. Entonces, yo estoy explicando un poquito algo que ya que no hemos leído los lineamientos del parcial, pero para que vayan ubicándose en el alcance del mismo. Con relación a la meteorología, recuerden ustedes que en el modelo de dispersión gaussiana utilizamos la velocidad del viento en metros sobre segundo
y la corregimos a la altura física de chimenea y después la corregimos a la altura efectiva de la chimenea. En el parcial le llaman, ¿en las qué? Para que no irlos a confundir. En las apuntes de clase le llamamos U1, U2 y U3. Esta era la medida 10 metros. Esta era la medida de la altura física de chimenea o corregida, perdón. Corregida, no medida. Y esta era la corregida a la altura física. Otra variable que es importantísimo es la dirección del viento. Porque hacia donde se dirige la pluma es hacia donde va a generar un impacto en la calidad del aire o un probable problema de contaminación atmosférica que nos puede llevar a que el área que estemos analizando se convierta en un área fuente de contaminación. Y al inicio del curso decíamos que para unas excedencias con respecto de la norma de emisión, perdón, de la norma de calidad del aire anual, podría ser un área de contaminación, una fuente de contaminación alta, media, moderada, etc. Eso está en los apuntes. Otro aspecto de la meteorología que necesitamos es la radiación solar, que los datos suministrados en este ejercicio están en watts sobre metro cuadrado y decíamos que era radiación solar fuerte, media y baja. Para unos rangos de la radiación solar. Y que la combinación de la radiación solar con la velocidad del viento, en metros sobre segundo, nos permitía definir la estabilidad atmosférica. Entonces vamos a necesitar la radiación solar. Otra variable que es importante que analicemos es la temperatura ambiente, porque recordemos que la relación entre la temperatura ambiente con la temperatura de salida del gas es la que nos establece el grado de flotabilidad de la pluma, ¿sí? Junto con el momentum. Y esta flotabilidad está incluida en el modelo de dispersión gaussiano en el cálculo de la elevación de la pluma. Recordemos que variables de proceso como la velocidad de salida del gas, la temperatura de salida del gas, el diámetro de la chimenea, la altura física de la chimenea, etcétera, son utilizadas en las diferentes ecuaciones del modelo gaussiano. Entonces, digamos que yo he presentado un poquito el panorama de lo que se van a enfrentar. Entonces, ahorita vamos al alcance definido para cada uno de los grupos, muchachos. Regálenme un segundo. Alcance definido para cada uno de los... Listo. Entonces, lo primero es que este trabajo constituye o representa el proyecto final del curso de calidad del aire. Es un trabajo en grupo de 3
que requiere el compromiso de los tres. Porque a pesar de ser un tema relativamente fácil de entender, busca de mi parte que ustedes no solamente desarrollen los cálculos utilizando un programa de cálculo en Excel, sino analicen los resultados y concluyan acerca del comportamiento e impacto de las emisiones atmosféricas asociadas a material particulado PM10. Tenemos combustibles bagazo, combustible carbón y tenemos una industria harinera del Valle, pero no ubicada aquí, sino una planta en Dago. Pero todas las empresas van a estar ubicadas hipotéticamente en las coordenadas correspondientes a la azotea del edificio administrativo del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Entonces lo que hicimos fue simular, vamos a asumir que la industria estaría ubicada aquí en el campus y que tenemos unos barrios en el área de influencia del campus y vamos a tratar de entender si esa industria estuviera aquí, cuál sería el impacto a nivel de receptores sensibles. ¿Por qué PM10? Porque de acuerdo con el documento EPA AP42 para el combustible bagazo, casi todo el material particulado proveniente de las emisiones de quema de bagazo para cogeneración de energía eléctrica y vapor está asociado a material particulado PM10 y en general el carbón también. Entonces, ese también es un segundo supuesto. No vamos a hacer análisis de distribución de tamaño de partículas, sino que vamos a suponer que todo el material particulado que está saliendo al aire, que está siendo descargado al aire por esas chimeneas es PM10. Voy a quitar. Se pretende delimitar, tal como lo dije hace un momento, se pretende delimitar el área de influencia de las emisiones, que corresponde a las distancias máximas donde el penacho tiene impacto a nivel de receptores sensibles. Entonces, si yo grafico la concentración y la dirección del viento versus distancia, pues voy a delimitar hasta dónde el contaminante tiene un impacto en la calidad del aire de acuerdo a criterio de ustedes. ¿Y cuál es el criterio? Pues las normas de calidad del aire para PM10 diarias y anuales. Para el desarrollo del proyecto de utilización de información meteorológica de la estación ubicada en el campus de la sede Palmira, con el cual se elaborará la rosa de vientos. Entonces, ustedes harán la rosa de vientos utilizando el software WRPro. La modelación se realizará con las ecuaciones del modelo de dispersión gaussiano. Los datos de emisión suministrados corresponden a la información de muestreo cinético de chimenea realizada en una fuente fija de una empresa de la región. Con el fin de guardar la confidencialidad de la información de la fuente fija y utilizarlo para fines netamente académicos, no se suministrará ni el nombre de la industria ni las coordenadas reales. En este sentido, para el desarrollo del ejercicio se asumirá que la emisión de PM10 se ubicará en las coordenadas 3 grados 30 minutos norte y 76 grados 18 minutos oeste, azotea de la torre administrativa, medido con un GPS de buena calidad. Hace un tiempo lo medimos. En general se pretende que la modelación de PM10, hipotético porque la ubicación no es real, permita predecir el impacto en la calidad del aire de un proceso de emisión industrial en el área de influencia del campus de la sede Palmira. Es decir, se quiere establecer la influencia de esta emisión a nivel de emisiones en los barrios aledaños. Además, se propone comparar los resultados de las emisiones con la norma de calidad del aire a condiciones de referencia diaria y anual. De igual forma, se busca evaluar el impacto con los datos del isocinético y comparar con la modelación, suponiendo que no existieran equipos de control. Van a ver, una de las empresas que
tiene datos, que tiene un filtro electrostático y su emisión, su flujo está en la China, o sea, el equipo de control no sirve para nada. Pero en otros sí, digamos, hay un cumplimiento de la norma de emisión, pero se pretende evaluar un escenario si no existiera el equipo. Ya vamos a ver el alcance del ejercicio. Se acaba de bloquear este archivo, regálame un segundo que responda. Listo. Modelar la dispersión. El objetivo general es modelar la dispersión de las emisiones de material particulado que está siendo descargado al aire proveniente de un proceso industrial, ya sea de combustión o producción. Elaborar la rosa de vientos para la estación meteorológica. Utilice el software WRFlow para la estación meteorológica ubicada en la UNAL y para el periodo de datos suministrada. Determinar el impacto de la concentración en la dirección del viento y para las condiciones meteorológicas propuestas. Impacto en diferentes escenarios. Identifica a qué distancia se presenta la concentración máxima y el rango donde se excedería la norma de calidad del aire a condiciones de referencia, con equipo de control y sin equipo de control. Compare la variación de la concentración a la altura física de la chimenea y altura efectiva para la dirección del viento predominante. Se deben elaborar y presentar los gráficos de concentración versus distancia en la dirección del viento. Determinar el área afectada por una concentración que sea la norma de calidad del aire para PM10 a condiciones de referencia, para cada uno de los escenarios propuestos. Se deben elaborar y presentar los gráficos de las disciplinas de concentración con equipo de control y sin equipo de control. Aquí están como las preguntas, el enfoque del análisis. Aquí están redactados como objetivos, aquí están las preguntas. Con la información de la base de datos meteorológicos, en el caso del grupo 1 de enero a abril 2019, que se suministra, resulta que a los del 2019 les entregué todo el año, pero solo lo van a hacer con enero a abril, para el grupo 1. Elabore la rosa de vientos e identifique las direcciones predominantes en frecuencia, porcentaje. También simplemente hace una estadística descriptiva de las variables velocidad, radiación solar, temperatura para los puntos siguientes. Entonces, aquí en este cuadro dice cuáles escenarios van a evaluar. Ustedes van a hacer la rosa del viento y les va a dar 5 o 6 direcciones predominantes. Solo van a evaluar una, la que ustedes quieran. Puede ser como dice aquí, la mayor, ¿sí? O pueden utilizar la que afecte el barrio Las Américas, o la que afecte el barrio que queda atrás, o la dirección que afecte Barrio Nuevo, o la dirección de viento que afecte Parques de la Italia. Ustedes deciden con cuál se casan. Pero lo van a cruzar con la siguiente meteorología. Radiación solar, velocidad de viento y temperatura a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Queremos analizar cómo se comporta la pluma para una dirección de viento en condiciones de radiación solar y en condiciones de la noche, para esa meteorología. Pero vamos a trabajar con los datos promedios de esa hora, ¿sí? A nivel del suelo y en la línea central de la pluma. Entonces, vamos a cruzar radiación solar, velocidad del viento y temperatura. Y ustedes saben que con radiación solar y velocidad del viento nos da la estabilidad atmosférica, y con la estabilidad atmosférica podemos calcular el tema de elevación de la pluma y concentración a dos condiciones diferentes. Y le vamos a repetir el mismo ejercicio en esas 2 horas del día para la dispersión de los contaminantes a la altura efectiva de la chimenea, muchachos. Aquí. A la altura física de la chimenea, perdón. Y a la altura efectiva de la chimenea. Entonces, miren ustedes que solo propongo analizar una dirección de viento porque ya me genera 6 escenarios. Y 6 sin equipo de control serían 12 escenarios. Entonces, por eso solo dejé una dirección de viento. Porque si propongo las 4 o 5 direcciones de viento para delimitar todo el área de influencia, estaríamos generando un problema demasiado largo, extenso y de pronto repetitivo, que no le daría demasiado valor agregado al ejercicio que pretendo. Pero sí el contraste del análisis entre la variación o el comportamiento de las concentraciones o los valores que vamos a
predecir en el aire a partir de esa emisión a nivel del suelo versus el comportamiento a la altura física de la chimenea y el comportamiento a la altura efectiva de la chimenea nos puede dar un muy buen escenario. Esto con relación de las concentraciones. Dice, esto no quiere subir. Evalúe la dispersión de material particulado PM10 en la dirección del viento para los siguientes escenarios, los que están aquí. Elabore las gráficas de concentración versus distancia. Suponga que los datos de emisión se dan a condiciones de referencia. O sea, suponga que esa emisión que yo les voy a dar en el cuadro que ya les voy a mostrar está dada a condición de referencia. Entonces, simplemente sería comparar todos los datos a nivel de superficie o a la altura física de la chimenea o a la altura efectiva de la chimenea, van a dar a condiciones de referencia. Entonces, no tendría que hacer ajustes por presión y temperatura. Vamos, ese es un supuesto. Determina a qué distancia se presenta la máxima concentración del material particulado en el aire. Evalúe los escenarios 1 y 2, suponiendo que se retira el equipo de control. Para los diferentes, entonces son solo 8 muchachos, no son 12. Son 6 que están en el cuadro y solamente el 1 y 2 sin equipo de control. Para los diferentes escenarios determine el área afectada por una concentración mayor o igual a la norma de calidad del aire a condiciones de referencia para cada uno de los escenarios propuestos en el punto 2, en el punto anterior. Se deben elaborar y presentar los gráficos de las isopletas de concentración. Evalúe los escenarios 1 y 2, suponiendo que el proceso no tiene equipo de control de material particulado en la industria. Presente, si esto lo hacen todo en un Excel, una hoja se va a llamar análisis, conclusiones y recomendaciones del ejercicio de modelación, para que no tengan que hacerlo en otra hoja. Los datos para la modelación están aquí. Los datos de las primeras filas son datos informativos del proceso. Es una caldera de combustión acotubular, la marca, que es una marca comercial, la fecha de esta fabricación de esta caldera, pues es reciente, una caldera de apenas 6 años, que utiliza bagazo de caña para su proceso. Esta trabaja solo con bagazo de caña, algunas trabajan con bagazo de caña y un poquito de carbón, como en el caso del Ingenio Providencia, la producción de vapor, la operación de horas al día, etcétera, etcétera. Tiene un filtro electrostático y vean ustedes la concentración, la norma de emisión es 50 y la concentración 2040. Quiere decir que aquí ya estamos viendo un UCA altísimo. Y la emisión, esta emisión es altísima, con equipo de control. Y la eficiencia de remoción solo es del 20%. Esta industria están haciéndole monitoreo desde hace algún tiempo, cada 3 meses, porque los UCA han volado, no han podido poner a trabajar ese filtro electrostático de manera adecuada. Están los datos de altura de la chimenea, 61 metros, 2,49 el diámetro, velocidad de salida del gas, presión atmosférica en atmósferas, temperatura de salida del gas en Kelvin y temperatura ambiente en Kelvin. Estos son los datos del ejercicio para todos. Solamente para efectos conversacionales les voy a decir que la mayoría son emisiones de ingenios azucareros de la región. Los voy a nombrar en desorden: el ingenio San Carlos, el ingenio Río Paila, el ingenio Carmelita, Río Paila en otra condición de mejor operación, en otro año diferente, uno es del 2017 y otro es del 2019, una chimenea de cartón Colombia, otra chimenea de cartones del Valle, que es aquí en Palmira, una chimenea de harinera del Valle, que es en Dagua, una chimenea de Carvajal en Jumbo, que opera carbón,
y la de la industria de licores del Valle que opera a carbón. Entonces son 8 industrias con datos reales y estaríamos haciendo un ejercicio de predicción de una emisión real. ¿Sí? Ustedes observen los datos que les estoy presentando en este momento. Listo. Ustedes observen los datos del grupo 1. Que la emisión es altísima, esa emisión es de un isocinético, por lo menos doy el nombre porque pues sería como señalar un proceso industrial de una empresa que tiene problemas, pero está ubicada en zona rural, ¿no? Pero de todas maneras que si estuviera ubicada aquí en Palmira, en zona urbana, ustedes van a poder analizar el impacto de esa industria en la calidad del aire y que en teoría tiene una eficiencia de remoción muy baja. Aún más, ¿qué pasa si le quito esta eficiencia de remoción baja? Este flujo aumenta y la respuesta a nivel de receptores sensibles también aumenta. Entonces, eso es lo que queremos evaluar en el parcial. A nivel general, todo, digamos, los conceptos, la estructuración del parcial a nivel de objetivos y de preguntas es la misma. Cambian los escenarios porque se quiere que ustedes evalúen la respuesta a diferentes horas del día. A cada grupo le tocó unos escenarios diurno y nocturno para evaluar en diferentes condiciones de estabilidad atmosférica. ¿Cómo vamos a hacer con los datos de meteorológicos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer con los datos meteorológicos al que le tocó a las 14:00 horas? Entonces necesitamos radiación solar y velocidad del viento y temperatura ambiente. Esas tres las vamos a utilizar. La temperatura se utiliza para el cálculo de la elevación de la pluma y la radiación solar y la velocidad del viento son necesarias para definir la estabilidad atmosférica y todo lo que de allí se deriva. ¿Sí? Corrección de velocidad del viento depende de la estabilidad atmosférica. El delta de H, sigma Y, sigma Z. Entonces, estos datos meteorológicos, ¿cómo los vamos a analizar? Ustedes tienen un periodo. Por ejemplo, creo que el grupo 1 tiene enero, abril de 2019. ¿Listo? Y entonces, ustedes para ese periodo van a hallar, ¿sí? Van a tener, por un lado van a tener rosavientos. Vamos a conocer las direcciones y velocidades de viento predominantes. Pero por otro lado van a tener los datos tabulados. Entonces van a tener radiación solar, watts sobre metro cuadrado, van a tener velocidad del viento, metros sobre segundo, y van a tener temperatura. Yo creo que está en grados Celsius. Después lo pasan a Kelvin. Ustedes van a tener un número de datos. Ustedes van a tener datos cada 10 minutos, pero va a haber el dato de las 14:00 horas todos los días para ese periodo. Entonces van a tener el promedio de los datos de 14 horas, el promedio de la meteorología. Y ese promedio, porque es un valor con una desviación estándar, ¿sí? Con una variabilidad, ese promedio de radiación solar a las 14 y a las 20, en el caso de ustedes, grupo 1, van a utilizar los valores promedio para definir la estabilidad atmosférica. O sea que en última la rosa de viento solo va a servir para que ustedes identifiquen la dirección predominante y entiendan
¿Hacia dónde esta es la chimenea ubicada en la torre administrativa? Hacia acá está el sur, aquí como... Este es el municipio de Palmira, esto es como... Este es el sur, este es el norte, y esto está como la Italia, el barrio La Italia. Vamos a suponer que aquí queda el barrio La Italia, y que supongamos que ustedes cogen esta dirección predominante, ustedes van a poder evaluar en la dirección del viento este impacto. O alguien puede escoger hacia acá, si aquí aparece una dirección predominante en los datos, van a escoger, no sé, voy a suponer que aquí están las Américas. Entonces yo quiero ver el impacto a nivel del barrio de las Américas de una emisión. Entonces, ustedes deciden con base en la rosa de vientos. O sea, la rosa de vientos solo va a ser utilizada para definir las direcciones predominantes y que ustedes dicen, de acuerdo con la rosa de vientos, vamos a trabajar con la siguiente dirección predominante. La meteorología la vamos a analizar a nivel de los datos horarios. Al que le tocó la hora, vamos a trabajar con lo que pasa a las 2 en promedio siempre, o a las 8 en promedio siempre. Esa es la ventaja de tener datos meteorológicos. Espérate, miremos los datos que le tocó al grupo 1. Entonces miren ustedes que siempre de enero a abril, a las 14 va a haber un dato. Las 14 son las 2 p.m. Va a haber un dato de, en este caso, temperatura, velocidad del viento y radiación solar. A eso me refiero. Y a las 8 de la noche va a haber un dato. Creo que a ustedes les tocó las 14, no estoy mal, y las 20. Sí, las 14 horas y las 20 horas. Entonces, siempre a las 14 y a las 20 van a haber datos. Todos los días para todos los datos. O sea, los datos totales los vamos a utilizar para construir rosa de viento y ahí también van a aparecer las frecuencias. Pero como yo decidí solamente analizar dos momentos en estado estacionario a 2 horas para tratar de ver una comparación entre el día, para que ustedes entiendan un poco qué puede estar pasando entre el día y la noche. Entonces, ustedes van a analizar 2 horas y eso les va a permitir entender el efecto de la estabilidad atmosférica en los fenómenos de transporte y dispersión de contaminantes atmosféricos. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes ya tiene en su correo el alcance de su industria, de su proceso de combustión o de producción, su emisión, sus variables de proceso, sus meteorología, el alcance de la meteorología que debe analizar y el alcance de cada uno de los análisis que deben analizar. Pasamos a escuchar preguntas. ¿Quedó claro? ¿Los lineamientos quedaron bien diseñados, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Usted uno puede pedir de pronto un momento de consulta durante esta semana? Claro, en eso ya había pensado. Como yo sé que ustedes van a empezar a trabajar y se les van a presentar, podemos hacerlo de 2 formas. Uno, que Sofía lo sabe, que si me envía un correo, yo trato de responder en el mismo día que me envían el correo preguntas muy puntuales. O
he decidido el día jueves a las 3 de la tarde conectarnos para responder preguntas una vez hayan abordado el análisis. ¿De acuerdo? Entonces el día jueves vamos a trabajar desde las 3 de la tarde, pues voy a decir hasta las 4, porque si no llega nadie, pues, y si llegan a las 3 de la tarde, pues respondemos todas las preguntas en grupo. Pero no es una clase, es una asesoría dirigida con preguntas, y las preguntas se generan si usted, Sofía, empieza a trabajar en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Si no, pues no hay preguntas, porque definitivamente la idea es que no sea una clase magistral. Usted ya tienen todas las ecuaciones, todas las apuntes, todo el alcance del modelo. Hay la última documento que envié, que ofrezco excusas, se me fue sin adjuntar y después lo adjunté, vine el sábado y lo adjunté. Ustedes vieron que tiene un ejercicio completamente desarrollado paso a paso que les permite a ustedes entender el análisis que se hizo y que se está pidiendo. ¿Qué se busca? Yo estoy pidiendo que repitan lo que yo ya hice. Yo estoy pidiendo es que desarrollen un programa de cálculo que les permita responder al alcance del proyecto. Eso es lo que les estoy pidiendo, un programa de cálculo sencillo que les permita responder eficientemente. ¿Recuerdan que yo les dije que fueran haciendo el programa de cálculo? Espero que ya que ya hayan arrancado. Si no han arrancado, háganlo desde ya. Y lo corren con los datos del ejercicio de la clase para que validen los resultados. Porque a veces, recuerde que ya esa sería la memoria de cálculo, sería el ejercicio que yo desarrollé en clase, que ya está aprobado. Simplemente lo que hacen es ingresan los datos del ejercicio de la clase para validar su programa de cálculo. Y ya con su programa de cálculo, sí lo diseñan de forma tal de que les genere el alcance propuesto en el parcial o proyecto final por grupos. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que aquí no hay otro camino que manos a la obra. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Hay 18. Faltan 7 personas, pero pues les cuentan. Los que no vinieron, pues les cuentan qué es lo que hay que hacer. Y que el jueves, Jennifer, el jueves estaré dispuesto a responder preguntas, Jennifer, Tatiana. Eso quiere decir que para poder que haya preguntas tienes que empezar a trabajar de ya. Sí, profe, estaba prestando atención. Excelente. Ángel y todos, háganle. Yo quiero ver ese esfuerzo en ustedes, grupal, como lo propuso Carlos Humberto, donde ustedes interactúen, conversen y si quieren, hagan todas las preguntas por escrito. Si quieren, si hoy hay preguntas, yo y vía correo electrónico, yo puedo responder un cuestionario de preguntas con mucho gusto, porque eso es un proyecto. Un proyecto es, yo entiendo que me están preguntando, ¿sí? Estructuro el desarrollo del proyecto, pero tengo dudas para poder entregar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, mi invitación, muchachos, es a que trabajen desde ya y se reúnan en grupos de A3, creen un Meet y se reúnan en grupos de A3 para que empiecen a trabajar en la estructuración. ¿Vieron el correo que hay que entregar la memoria del programa con los resultados? Isabel, ¿viste el correo? Sí, profe. ¿Cuándo? Hace ratico. ¿Y cuándo hay que entregar El 8 de febrero a las 10. Hasta las 10 de la mañana. Y yo tendría solamente 2 días para calificar ese proyecto. Entonces, digamos 8 días es suficiente para 3. Si se distribuyen el proyecto y si lo hacen eficientemente, no les quita, entre 3, no les quita 2 días este proyecto. Entre 3, no les quita. Un día, entre 3, pero si trabajan los 3 junticos haciendo todo, pues sí se demoran más tiempo, pero pues yo no voy a decirles cómo trabajar en equipo. El trabajo en equipo es un trabajo, si hay equipo, se puede distribuir el trabajo. Si el equipo agrega esfuerzos, pero si el equipo no agrega esfuerzos,
entonces difícilmente podrán distribuir el trabajo. ¿Alguna pregunta, muchachos, adicional? Me demoré como 2 días haciendo ese proyecto porque ese proyecto no lo tenía estructurado de esa forma, muchachos. O sea que detrás de eso hay muchas horas copiando los datos, organizando los datos, porque los datos no están como están presentados allí. Los datos estaban en informes de muestreo isocinéticos, en documentos de 50, 60 páginas, y tocó sacar de aquí, sacar de allá, organizar, revisar que los datos sí fueran coherentes, y entonces espero que como siempre digo, el trabajo que desarrolle sea un trabajo que les aporte a su formación personal y profesional, y que hagan una buena memoria de cálculo en Excel, bien eficiente, con funciones avanzadas, y que les permita a ustedes ser cada vez ingenieros más eficientes y eficaces en el desarrollo de problemas, o en el desarrollo y solución de problemas de ingeniería. Es una invitación muy respetuosa que les hago, muchachos. Entonces, manos a la obra, si no hay más preguntas. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces, los dejo para que trabajen. ¿Les parece? Se van a reunir. Sugiero que se reúnan desde ya. Y por lo menos lean el proyecto, y si tienen una buena capacidad de trabajo en equipo, se distribuyan de una vez las funciones. Esa es mi sugerencia respetuosa en esta hora que queda del espacio de la clase, antes de que empiecen la siguiente clase. Estoy pendiente del correo, voy a estar todo el día aquí en la oficina. Si me escriben al correo, yo trataré de sacarles el tiempo para responderles. ¿De acuerdo? Un abrazo. Cuídense. Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, profe, muchísimas gracias.